Meca, tía, regalaronme güey este libro por el Día de la Mujer. ¿Y de qué va? Y es sobre Manuela Sáenz de Vergara y Aizpuru, ¿conocesla? No me suena. ¿Quién llegó? Buah, flipes, y una mujer del siglo XIX con una vida apasionante. Meca, suena bien. Voy a buscar algún vídeo a ver si hay algo sobre ella. Mira, sí, aquí en Play Presta. Ah, meca, a ver. Manuela Sáenz de Vergara y Aizpuru foi unha verdadeira patriota, con unha inteligencia enorme, de pensamento crítico, culta, lluchadora pola Constitución de la Primeira República, unha libre pensadora que refugaba fanatismo religioso e, como amesta la historiadora Jenny Londoño, unha muller autónoma, fondamente dueña de los sos actos, leal a los sos principios, a los sos compromisos y a los sos sueños. Pero para la historia del siglo XIX está completamente escaecida. Y en el siglo XX, la mayoría de los historiadores solo resaltaban que ella era muy guapa y, lo más importante, amante de Simón Bolívar. Con ese trato discriminador, lo que hacían era callar y tapar el su pensamiento político, la su actividad revolucionaria y la su participación activa en la lucha por la independencia de los países latinoamericanos. A Manuela Sáenz podemos calificarla, según Lendoño, como la luchadora que rompe con las estrictas normas de aquella época. Vistióse de militar, aprendió a usar armas y desenvolvió tácticas de espionaje por la gran inteligencia que tenía para ayudarnos planes independentistas. También está considerada una de las primeras feministas de Latinoamérica, porque ella casaronla muy pronto y deseó al marido. Y eso en aquel momento significaba desobedecer todos los esquemas sociales de la época impuestos por la moral tradicional y por el patriarcado, y sobre todo ir contra la Iglesia, que tenía una presencia y una influencia total en la sociedad y, por supuesto, no iba a permitir que se rompiera el sagrado vínculo del matrimonio. Manuela Sáenz nace el 27 de aviento de 1795 en Quito. Foi fía y legítima porque nació de una relación fuera del matrimonio del padre, el español Simón Sáenz, y María Joaquina Aizpuru, que murió al poco de nacer Manuela. Internáronla en dos conventos, primero en el de las Madres Conceptes y después en el de los Catalines. Según dice Lendoño, quiciabes nun se sintió con todos los derechos y con la seguridad afectiva que necesitaba. Poro desarrolló una personalidad arrolladora y arrecha, y esa tendencia suya especial a despreciar lo ñoño y la hipocresía de la sociedad colonial. Cásase de muy moza, obligada por el padre, que la comprometió con el médico y comerciante inglés James Thorne, que doblaba los años. Marchó a vivir para Lima y ahí entamó a trabajar en la causa libertaria e independentista. Pero hay que tener claro que la actividad militante de Manuela entamara ella en antes de la su relación con Bolívar, no como intenten crecer a algunos historiadores que dicen que ella era simplemente la amante de él. Junto con Rosita Campuzano, arriesgaron la vida de ellas veces, desenvolviendo muchos sieres en favor de la revolución, principalmente filtrando información desde los mismos castillos y casas de los virreyes. Por estas acciones, Manuela Sáenz recibe del general San Martín la Orden del Sol de Perú y dai el grande caballeresa del Sol, junto con otras mujeres. Sáenz abandona a Lome y vuelve a Quito, donde se mete en el círculo de amistades del general Antonio José de Sucre, con el que prepara la estrategia a seguir una batalla de Pichincha, que independizaría el actual Ecuador del Imperio Español el 24 de mayo de 1822. Cumplió xeres de cálter logístico y humanitario, ayudando incluso a las personas feridas en la batalla, porque tenía conocimientos de medicina que deprendiera junto a su amiga Manuela Espejo también. El 16 de xunu de 1822 entra en Quito Simón Bolívar, el ya presidente de la Gran Colombia, territorio formado por d'anguaño Colombia y Venezuela. Manuela va a una fiesta que se da en honor de Bolívar y ahí ponerse a bailar mucho tiempo juntos, lo que va a criticarse mucho, porque claro, Manuela estaba casada. Ella va a asumir esto como un reto, desafiando así la doble moral colonial que conoce abondo y que desprecia de fecho. Bolívar nombra a la miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador y recibe otros títulos militares. En Perú participó en la batalla de Ayacucho, junto a Sucre, donde destaca especialmente por la su valentía y valía, entrando desde el primer momento en la división d'Úsares, y no solo batallando en primera línea, sino también atendiendo a las personas feridas, dando de comer a la tropa
según Sucre, batíase a tiro y limpios contra el enemigo. Después de esta batalla, Bolívar decide ascenderla militarmente, lo que supone un problema con parte de algunos militares que piden que la degrade, porque consideren que es denigrante para el ejército que se idean este tipo de reconocimientos a una mujer. En pasando un tiempo, Manuela salva la vida de Bolívar en Bogotá y a partir de ahí recibe el nombre de Libertadora del Libertador. Bolívar muere el 17 de aviento de 1830. En morriendo, el presidente de Colombia, General Santander, da a Manuela 13 días de plazo para que marche del país, pero ella no obedece. Entonces metenla en la cárcel y terminan por echarla del país. Con el tiempo, ella va a intentar volver para Ecuador, pero el presidente Rocafuerte no la deja entrar y fala de ella con las peores palabras e insultos, ya nos podemos imaginar. Tanto Santander como Rocafuerte tienen miedo al conocimiento político de Manuela y a que pudiera intentar derrocar a los quiciaves. Principalmente el son enemigo de siempre, Santander. Perú aceptó recibirla, gracias a la movilización delante del gobierno peruano de algunas personas influyentes y amigas de Manuela, pero confinaronla en Paita, un pueblín pequeño al norte del país. En los últimos años, para poder sobrevivir, como el gobierno de Ecuador y negar a recuperar la hacienda materna de Cataguando y la renta que ella proporcionaba, tuvo que dedicarse a hacer pasteles y a vender tabaco en una tiendina pequeñina que tenía, y a servir, que es lo mejor, de traductora a los viajeros y balleneros franceses e ingleses que llegaban, demostrando una vez más los sus conocimientos y la su cultura. Una mujer, de verdad, impresionante. Manuela murió el 23 de Payares de 1856 por culpa de una epidemia de difteria que llegara a Paita. Quemáronla y enterráronla en una fosa común. En el cementerio de Paita atopóse una tablina de madera toda apolillada en forma de cruz, donde se podía leer una frase toda descolorida que ponía Manuelita, 23 de noviembre de 1856, donde quizás pudiera haber estado enterrada. Buah, pues sí que presta, Manuela, pero daste cuenta, para las mujeres siempre igual, la vida complicada. Sí, hay cosas que no cambian, aunque todavía falta mucho para que cambien. Para que después digan que no fa falta celebrar el Día de la Mujer. Ya, y tanto, tía.